Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos otra vez, vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la serie Personajes de la Biblia, donde nos quedamos ayer. Estábamos estudiando a Juan Marcos. Comenzamos este nuevo personaje. ¿Te das cuenta, los que estáis siguiendo esta serie, la variedad de personajes que hay en la escritura, qué diferentes unos de otros en sus caracteres, en su forma de ser, cómo Dios trató con ellos? Bueno, ahí estamos nosotros, también somos parte de toda esa obra en la que nos toca vivir el momento histórico este. Todos estos personajes vivieron en sus momentos y Dios sigue tratando de la misma manera, lo hace con nosotros hoy y nos habla y tiene paciencia y nos exhorta y nos corrige y ahí está. Por eso esta serie nos enseña mucho de cómo Dios trata con nosotros. Vamos a seguir donde lo habíamos dejado ayer, pero vamos a comenzar orando y nos ponemos. Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir juntos tu palabra. Estoy tan agradecido, Señor, que tú nos hablas, que tú estás tratando con nosotros, que tú, Señor, nos llevas de tu mano y necesitamos escuchar tu voz. Queremos que tú, Señor, en esta tarde, noche, nos estés hablando a cada uno bien en lo profundo de nuestro ser. Queremos, Señor, que sigas esa obra que has empezado en nosotros. Gracias, Padre, por amarnos tanto y por la paciencia que nos tienes. Gracias por cada día dedicarnos este tiempo para hablarnos de una forma personal a cada uno. Estamos en tus manos y confiamos en ti. Llévanos, Señor, donde tú quieras. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como hemos dicho, vamos a estudiar personajes de la Biblia y estamos viendo a Juan Marcos. Antes déjame que mire un momentito en el chat en directo los hermanos que han saludado. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén. Un abrazo fuerte, os amo en el Señor, dice Beatriz. Y Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Miguel Torres dice: Dios lo bendiga, amado pastor Víctor y hermanos en Cristo. Qué bendición escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y Juan Bermudo también ha escrito un saludo y dice: Juan, buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones y fuertes abrazos. Y Rosario, ahí está, Paco y Rosario, buenas noches a todos, un abrazo. Yalicatu dice: saludos a todos mis hermanos y hermanas, bendiciones a todos. Y Beatriz tiene algún problema con el teléfono o qué pasó ahí. Dice: aún no empieza o mi móvil está fallando. Pues estamos aquí y tú estás escribiendo en el chat en directo, es que hemos empezado. Algo te falla por ahí, Beatriz. Pero que si no me está escuchando, pues entonces, claro, no sé. No le puedo explicar nada, ¿no? Ah, ahora dice, gracias, dice Beatriz. Bueno. Y Rosario dice: qué elegante está hoy nuestro pastor. Sí, ¿no? Mira, ves este jersey, mira. Si hace frío, me subo el cuello así hasta arriba. Y del Primark, barato. Aquí de marca poca cosa. Todo baratito, pero hay que ir elegantes, ¿verdad? Bueno. Bien, ¿alguien más? Saludos, espérate que sí, que hay más saludos por aquí. Ya me han dicho que estaba elegante y ya me he perdido por aquí en los saludos. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Y Juan Vázquez, buenas noches mi querido pastor Víctor y mis queridos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu, Dios los bendiga grandemente. Y Juan Bermudo dice: muy elegante Rosario. Juan dice: muy elegante. No sé, estaba a punto de ponerme las gafas de sol para dar el estudio, para ponerme así más elegante, ¿no? Y eso, pero igual ya sería demasiado, ¿no? Si doy el estudio así esta noche, va a ser que no. Mejor que nos veamos los ojos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con Juan Marcos. Después de saludarnos y bromear un poco, vamos a ponernos serios,
porque ahora el Señor nos quiere hablar. Y justo ayer estábamos hablando de Marcos y estábamos hablando de su cobardía, de que se volvió atrás, de que abandonó cuando estaban en su viaje misionero, y cuando van a comenzar el segundo viaje misionero, Pablo no quiso que viniese porque no se fía, simplemente, ¿no? No es una cuestión de no dar una nueva oportunidad, es que esto es como una guerra, estamos en tiempos de guerra y al frente hay que ir sí o sí decidido a no mirar hacia atrás. Así nos enseñó Jesús, que no podemos mirar atrás. Hay un novelista del siglo XIX que se llama Stephen Crane, que escribió una novela, su obra clásica es La roja insignia del valor, se titula así. Y entonces ahí cuenta la historia de un soldado en la guerra civil que desertó de su regimiento y huyó del campo de batalla por miedo, o sea, estaba aterrorizado y se escapó, huyó del campo de batalla, dejó a sus compañeros y salió huyendo. Y él era un joven y estaba en la Unión, en el bando de la Unión, y después él se sentía tan avergonzado de su propia cobardía bueno, él dice que se sentía como si llevase una insignia de la derrota puesta y eso le causaba un gran dolor. Y dice que se sintió así tan mal hasta que no regresó a su unidad y luchó con valentía en la batalla, y fue entonces cuando volvió a sentirse como un verdadero hombre. Bueno, pues algo así es lo que vamos a ver que pasó con Juan Marcos. Él abandonó, desertó, pero algo cambió después, porque más adelante Pablo incluso reconoce el servicio de Marcos y como que le es muy útil. Así que Pablo no tenía nada guardado contra Bernabé. En este primer viaje misionero no cabe duda que, bueno, seguro que no podemos ver lo que sentía Marcos, ¿no? Pero yo me imagino que debió sentirse avergonzado también, debió sentir la vergüenza de que, bueno, ponte en su piel que un hombre como Pablo diga, no, no, no quiero que venga conmigo. Yo os decía en el primer viaje misionero, cuando Pablo dice, sí, sí, que venga, nos puede ser útil, de gran ayuda. Qué honor, ¿no? Que Pablo te diga, te quiero en mi equipo. Pero lo mismo que sentir qué gran honor que Pablo me quiera en su equipo, qué gran deshonra que Pablo me diga, no, no quiero que vengas con nosotros. Terrible, ¿no? Así que yo me imagino, no sabemos bien lo que Marcos pensaba, pero era un hombre de Dios, porque más adelante lo vemos sirviendo a Dios con pasión, y mientras estuvieron en Antioquía, pues estuvo sirviendo. Por algún motivo de todo esto que ocurrió, de los problemas, le superaron, se vio muy angustiado, el caso es que desertó, se volvió a su casa a Jerusalén. Pero, ¿cómo te sentirías? Pues yo me imagino que estaba avergonzado, deshonrado, pensando, no, no puede ser, tengo que volver a la batalla, tengo que volver a la primera línea, a estar ahí y ser útil. Así que después de estos meses, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, dieron magníficos informes de su trabajo. Eso está ahí en Hechos 15, del 3 al 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y te puedes imaginar cómo estaría Marcos, porque Marcos está ahí en Jerusalén. Ahí la iglesia, una parte de la iglesia se reunía en su casa. ¿Y cómo estaría Marcos? ¿Te puedes imaginar? Yo intento imaginarme cómo yo me sentiría. Estoy ahí y llegan aquellos con los que yo podía haber estado formando equipo, ¿no? Y llegan ahí y empiezan a contar, oh, el Señor está bendiciendo, estuvimos en tal sitio, se convirtieron un montón y fuimos a tal lugar, el Señor obró un milagro y estábamos, y dice ahí, con gran gozo todos los hermanos estaban ahí escuchando lo que ellos contaban y les referían todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Y yo me imagino a Marcos cabizbajo, humillado, con un dolor en su corazón de, de decir, ay, si pudiera volver atrás, esta vez no me perdía ese viaje, hubiese ido, hubiese actuado como un hombre valiente, habría estado ahí sí o sí. Pero no estuvo, se perdió algo tremendo. A veces en la iglesia, en las iglesias tenemos muchas actividades, encuentros, reuniones. Tenemos reuniones y actividades, cosas que bueno, en cualquier caso somos bendecidos, el Señor trata y habla con nosotros. Y siempre es un tiempo especial y emocionante cada vez que podemos reunirnos. Nunca te pierdas la oportunidad de reunirte con tus hermanos. Pero a veces hay encuentros especiales que donde el Señor habla, donde hay algo especial, ¿no? Y de pronto hay allí uno, dos, tres, hay algunos hermanos que no estaban ese día. Y tú dices, ay, ¿por qué se perdieron esta reunión con lo bueno que fue todo, ¿no? Y después cuando esos hermanos vienen otro día, escuchan a hablar a los otros hermanos, ¿no? Oh, qué bien que estuvimos este día en la reunión, cuánta bendición el Señor, cómo se movió y nos habló y tal y no sé qué. Y yo los observo y los veo ahí que a algunos les da igual. Otros piensan, vaya, qué pena que no vine, me lo perdí. Uno que se perdió una reunión súper importante, no sé si decir el nombre, porque hay alguien que por aquí escuchando que se ofenda. ¿Digo el nombre? ¿Qué os parece? De uno que se perdió una reunión muy especial, muy importante. Ahora hay unos cuantos hermanos que están pensando, ¿seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? No, no es nadie de aquí. Te voy a decir el nombre. Se llama Tomás. Tomás, todos sus colegas apóstoles estaban reunidos y allí que se les aparece Jesús en medio. Ahí se aparece Jesús. Paz a vosotros. Y todos atónitos, estaban desilusionados, decepcionados, estaban realmente abatidos, no entendían lo que estaba ocurriendo. Habían visto el cuerpo del Señor puesto en un ataúd sin vida, en un sepulcro, y estaban ahí realmente. Y ahora se les aparece vivo delante de ellos. Y todos allí alucinando, ¿no? Pero faltaba uno, Tomás. Siempre me lo he preguntado. ¿Dónde estaba Tomás? Que se perdió la primera aparición, un momento memorable, glorioso, y no estaba. Seguro que estaba haciendo algo, claro. Y para él quizás era importante. Pero el caso es que se perdió. Yo no me lo hubiera perdonado nunca, ¿no? Así hablando familiarmente. No, pero Víctor, ¿cómo te... Estaban allí todos los apóstoles juntos menos tú. ¿Cómo se te ocurrió ese día faltar a la reunión, no? Yo a veces bromeo cuando nos reunimos y a la reunión siguiente digo, bueno, esta reunión pasada faltaron muchos hermanos. Qué pena que os perdisteis. Justo esta reunión fue cuando estuvimos repartiendo billetes de 100 euros en esta reunión. Y algunos hacen así, abren los ojos, después ya se dan cuenta que es broma, ¿no? Y ya se quedan ahí. Pero si tú supieses que en una reunión van a repartir billetes de 100 euros, seguro que hacías un esfuerzo e ibas. No me mientas. Sé sincero contigo mismo. Bueno, cada reunión es única, cada oportunidad de servir al Señor es inigualable, no puedes compararla con nada más. Poder servir a Dios es la mayor honra que podemos tener. Y Marcos se perdió la oportunidad de su vida. Pudo estar haciendo historia, estar ahí en todos esos eventos que el libro de Hechos ni nos cuenta porque sería larguísimo. O sea, imagínate varios años de viaje por iglesias, cuántas aventuras, cuántas experiencias, cuántos momentos críticos, pero de todos ellos los sacó el Señor. Bueno, y ahí ahora pueden estar contando todo lo que ocurrió, pero Marcos estaba cabizbajo, lamentándose y preguntándose, ¿por qué fui tan cobarde y no fui con ellos? ¿Por qué? Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pórtate como un hombre. Ese es un consejo de Pablo
al creyente. Se le está escribiendo a los corintios, eso es para todos nosotros. Tienes que estar velando, tienes que mantenerte firme en la fe, tienes que comportarte como un hombre. ¿Se entiende esa expresión? Comportarse como un hombre es una expresión que significa que tienes que actuar con valentía, que tienes que estar dispuesto a pagar el precio, a dar la cara, no te escondas detrás de nadie, no evites la situación, la circunstancia. Eso es lo que quiere decir portarse como un hombre. Y esforzaos. Seguir al Señor implica eso. No es un camino cómodo. No es una situación así que sin más. No, hay que estar esforzándose. Hay que estar exigiéndonos a nosotros mismos un poco más, un poco más. Nunca te conformes donde estás. Pablo fue firme en su rechazo a Marcos, de tal forma que incluso cuando Bernabé le llevó consigo, él debió sentir una mezcla de emociones por haber roto el poderoso dúo de predicadores del Evangelio. Sin embargo, al igual que Henry Fleming, Marcos restauraría su reputación con el apóstol Pablo, más influyente y demandante. Henry Fleming es el del soldado que antes te estaba contando la historia, por si alguien dice, ¿y este quién es? Y ahora he pensado que antes no os dije el nombre. Tras salir de viaje con Bernabé, eso está en Hechos 15:39, Marcos desapareció de los anales de la historia de la Iglesia durante la siguiente década. No sabemos bien dónde estuvo, pero por algún texto que ahora leeremos, pues sabemos que estuvo trabajando y sirviendo. Se recuerda, su cronología aparece cuando comienzan, están trabajando en Antioquía y ahí cogen a Marcos para que les sea de ayuda. Inmediatamente después nos vamos de viaje misionero y empiezan el viaje misionero, pero al poco de empezar Marcos se vuelve para atrás. Cobardía, ve muchos problemas, las situaciones son muy tensas, todo está muy complicado y Bernabé y Pablo siguen solos. Él se vuelve a Jerusalén y ahora cuando Bernabé y Pablo vuelven a Jerusalén explican las maravillas que Dios ha hecho con ellos, cuántas cosas Dios ha hecho y qué todo. Y Marcos con su cabeza agacha y pensando, tenía que haber seguido en el viaje, cuántas cosas me perdí por volverme atrás. Y ahora le viene la oportunidad. Ahora detrás de todo esto hay mucha historia, La Biblia no nos cuenta todos los detalles, pero detrás de todo esto pues sabemos que aquí hubo conversación entre Marcos y Bernabé. Y en esa conversación yo me imagino a Bernabé, oye, Marcos diciéndole, oye, estoy avergonzado, primo, mira, no tenía que haberme vuelto atrás, ahora siento vergüenza y envidia de escuchar todas las cosas que estáis contando y que Dios ha hecho con vosotros, y me estoy preguntando a mí mismo cómo puede ser que yo me volviese atrás. Y Bernabé, ¿estarías dispuesto a venir en el segundo viaje con nosotros? Sí, por favor, contad conmigo. Realmente es mi manera de pedir perdón y de restaurar esto. Sí. ¿Pero qué ocurre luego? Bueno, lo que hablábamos ayer. Pablo dice, no, ni hablar. No quiero llevar a Bernabé en este viaje. Él no estaba seguro. No confiaba. En Hechos 15:39... No toda carne... Hechos, estaba en Corintios. Espera, que me he quedado en Corintios que antes estábamos leyendo. Hechos 15:39... Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Así que tras salir, ahora Marcos de viaje con Bernabé, como hemos dicho, este versículo es el último que se menciona ahí en Hechos de los Apóstoles, y durante la siguiente década, durante 10 años, no sabemos nada más de Marcos. Pero este no es su final, no es el final de la historia de Marcos. Su nombre resurge más adelante, ¿y dónde? En el lugar menos esperado.
Lo propio es que aquí en Hechos pues se nos hubiese hablado de él y bueno, explicado que ahora ya no abandonó, sino que fue ahí útil con Bernabé. Pero como tú sabes, Hechos de los Apóstoles se centran más en la persona de Pablo. ¿Por qué? El Espíritu Santo es quien inspiró este libro. Y el escritor, sabes que es Lucas. Y Lucas permaneció con Pablo. Así que lo que Lucas sabe de primera mano es todo lo que vivió con Pablo. Lucas estuvo con Pablo en los viajes, Lucas acompañó a Pablo en su prisión en Roma, entonces conocemos, Hechos se centra más en la historia de Pablo, porque Lucas, que es el escritor, está ahí y está recibiendo toda esta información. No es por menospreciar a Bernabé, a Marcos y a todos los otros, sino simplemente por esta cuestión, pero sobre todo entiende que es porque el Espíritu Santo guió a Lucas a que contase la historia tal como nos ha quedado aquí en el libro de Hechos. Entonces, ¿dónde surge luego el nombre de Marcos? Pues como os he dicho, en el lugar que menos te hubieses imaginado. Como te estaba explicando, Pablo está prisionero en Roma, exactamente está bajo arresto domiciliario. Él está custodiado por soldados romanos de día y de noche, pero en un domicilio particular. Entonces, desde ese lugar, desde su prisión en Roma, Pablo escribe algunas cartas, y una de ellas es la carta a los colosenses. Si me acompañas allí a Colosenses capítulo 10, vamos a leer ahí un par de versículos, porque al final de esta epístola, tú sabes que las epístolas comienzan con un saludo y terminan con saludos finales, ¿no? Pues al final de esta epístola, Pablo enumera a las personas que han estado ministrándole, apoyándole durante este tiempo de encarcelamiento en Roma. Y de pronto en esa lista, ¿quién aparece? Vamos a leerlo. Colosenses 4, 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y os saludan y sigue mencionando en la lista. Pero sorpresa, ¿quién aparece en la lista de Pablo? Marcos. Dice Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Así que, evidentemente, la actitud de Pablo hacia Marcos ha cambiado totalmente. Estos son 10 años, han pasado 10 años desde ese versículo que hemos leído en Hechos, capítulo 15, en el que Marcos se fue con Bernabé de viaje misionero, a este momento, cuando Pablo está escribiendo la epístola de los Colosenses, han pasado 10 años, 10 años. Y Pablo le consideró un cobarde en este primer viaje. No podía confiar en él. Esto duele, ¿no? Cuando alguien te dice, mira, no confío en ti. Ay, eso te duele. Pero te duele más si sabes que tiene razón. O sea, si tiene motivo para desconfiar de ti, eso duele. Entonces, algo ha cambiado. Porque ahora Pablo no solo es que mencione a Marcos sin más, sino que lo ensalza como un hombre al que los creyentes de Colosas deben recibir con alegría y deben tenerle como una persona con autoridad. O sea que algo realmente cambió en la vida de Marcos. Qué bueno, hermanos, cuando nos dejamos moldear por Dios. Qué bueno cuando no te resistes a la obra que Dios hace en tu vida y dejas que las cosas cambien. Porque lo triste es cuando un creyente está mal y pasan 10 años y sigue mal y pasan 20 años y sigue mal. Eso es triste porque te aseguro que no es que Dios no quiera cambiar a esa persona, no, ni mucho menos. Lo que ocurre es que a veces son las personas las que no se quieren dejar cambiar, porque Dios, Dios está deseando que haya hijos suyos
dispuestos a dejarse usar por Él. Pero Dios tiene que limar por aquí, tiene que tratar con este asunto por allá. Dios tiene que tratar con nosotros muchas veces para limar asperezas, corregir cosas, cambiar nuestra manera de pensar. Y si tú eres en sus manos moldeables, si tú te dejas discipular por el Señor y dejas que lo que haya que cambiar sea cambiado, el Señor te va a ir convirtiendo en un instrumento útil en sus manos, en algo valioso. Así que los colosenses debían recibir con gozo y alegría a Marcos cuando éste viniese, y que le tengan en cuenta porque os ha dado mandamientos, habéis recibido de él mandamientos. O sea, Marcos les estaba compartiendo de la palabra del Señor. En la misma época, también Pablo escribe otra carta, en este caso a Filemón. Y en el versículo, solo hay un capítulo en Filemón, pues en el versículo 24, en los saludos finales, ¿qué dice ahí? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Y qué dice? Mis colaboradores. Así que ahora Pablo llama a Marcos, además de a los otros hermanos que aparecen ahí, los llama mi colaborador. Marcos se había convertido en un colaborador del apóstol Pablo. ¿Qué implica eso? Bueno, estar al lado de Pablo sirviendo no era distinto al primer viaje misionero del cual Marcos huyó. Fíjate dónde está Pablo ahora. ¿Desde dónde está escribiendo? Prisionero. Es prisionero de Roma. O sea, estar al lado de Pablo era vivir momentos gloriosos, pero era experimentar momentos peligrosísimos. Cuando tú lees esa larga lista de las cosas que Pablo sufrió, apedreado, azotado con látigos y con varas, en naufragios, en peligros de caminos, había gente que conspiraba contra él para matarle, murmuraban contra él, le habían robado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto era parte de la vida de Pablo sirviendo a Jesucristo. Si tú vas con Pablo, ya sabes que te pueden pasar las mismas cosas. El mismo que desertó en el primer viaje misionero porque lo vio todo tan difícil, resulta que se convirtió en un colaborador de Pablo, en alguien que estaba al lado de Pablo en todas estas aventuras, en todos estos momentos. El que fue un día desertor, ahora era una parte especial de ese equipo misionero de unos poquitos que rodeaban al apóstol Pablo. Media docena de años después, alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo está encarcelado por segunda vez y esta ya sería la última vez en Roma. Se entiende que él ya es ejecutado en este segundo encarcelamiento, así que él ya no sale de ahí de Roma. Y el fiel apóstol tenía esta revelación de parte del Señor que la muerte estaba cerca. Cuando él escribe las cartas a Timoteo, las está escribiendo desde este segundo encarcelamiento. Y en la segunda carta, en la segunda epístola a Timoteo, él sabe que ya le queda poco tiempo. Él sabe que el tiempo del fin está cercano. Y entonces, si me acompañas allí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, vamos a leer los versículos 9 al 11. Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Como resultado de este segundo encarcelamiento, a Pablo le van a cortar la cabeza, él va a morir ya aquí en Roma. Y mira lo que dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo. El hecho de decir procura venir pronto a verme
indica que sabe que no le queda mucho tiempo. De hecho, toda la carta parece como una despedida. Si tú lees en esta parte final del capítulo 4, es el último, si lees estos versículos anteriores, le está dando esas órdenes finales a Timoteo, y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora le dice: procura venir pronto a verme. O sea, si tardas mucho, igual ya no me ves. Eso es lo que le está diciendo. Y mira lo que dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pablo se había quedado solo. Y con el dolor de un hermano, Demas, dice: me ha desamparado, amando este mundo. Y ya pasaba esto en esos tiempos, imagínate, ¿no? O sea, un hermano que estaba ahí trabajando con Pablo, otro desertor. Pero este desertó en un momento crítico para Pablo. Pablo está ahí, él sabe que le queda poco de vida, está prisionero, él ya está más anciano, y seguro que esto le dolió muchísimo en el corazón, ver cómo algún hermano se volvía atrás, se iba al mundo, ¿no? Y entonces él le dice: solo Lucas está conmigo. Se había quedado solo. Por ahí Crescende se fue a Galacia, no es que desertara, estos hermanos fueron por la predicación del Evangelio. Tito se fue a Dalmacia, y Lucas es el que se queda con él. Y dice ahora, lee bien lo que dice en el versículo 11: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, esto es muy especial, que diga Pablo estas palabras, porque de todos los hermanos a los que él podía haberle pedido a Timoteo que le trajese: oye, tráeme a este hermano, tráeme al otro, trae... No, ¿a quién pidió? ¿A quién le pide Pablo que venga? Porque lo necesita, porque me es útil para el ministerio. A Marcos. Marcos, sin duda, no era aquel joven temeroso, cobarde, que abandonó en ese primer viaje misionero. Pablo en esta segunda epístola está abriendo su corazón y está mostrando lo más profundo de su sentir, de que él está preparado, no solo preparados para dejar el mundo, sino deseoso de dejar este mundo e irse con su Señor. Y no hay palabras de lamento, son palabras de esperanza, de gozo al saber que se va con el Señor, y son palabras de despedida. Por eso le pide a Timoteo: ven pronto a verme. Quería despedirse de aquel que era como un hijo, como su hijo amado. Pero fíjate a quién le pida que le acompañe. Oye, que te acompañe Marcos. Por favor, trae a Marcos contigo. Aquí un compañero le ha desamparado, Demas. No sé si Pablo en ese momento se acuerda de aquel día en el que Marcos me abandonó. No sé, pero no creo que llame a Marcos por ese motivo, sino que Marcos es un hombre de Dios, y es un hombre fiel, y es un hombre útil en el ministerio. Escribió un evangelio. Mira, el Señor no hubiese usado a cualquiera, a un cobarde, para que escribiese el evangelio. Él escogió un hombre valiente, a Marcos. Lo ha demostrado en estos últimos años, estando al lado de Pablo en su ministerio, en sus prisiones, y el valor que ahora le otorga a Pablo seguramente es muy especial. El apóstol, que en otro tiempo le había rechazado como compañero de viaje, ahora lo escoge entre todos para tenerlo cerca en los últimos días de su vida. Nos preguntamos, ¿qué provocó que Marcos dejase de ser ese cobarde y se convirtiera en uno de los colaboradores más especiales y más íntimos con Pablo? Bueno, pues parece que la respuesta a todo esto estaría en que Marcos tuvo una gran amistad y mucha relación
con otro de los apóstoles destacados. ¿De quién estoy hablando? De Pedro. Pedro conocía a Marcos. Y si alguien entendía la vergüenza de Marcos por su cobardía, por irse atrás, por abandonar a Pablo y a Bernabé, por miedo de decirme voy para casa a Jerusalén, si alguien entendía eso, ¿quién era? Pedro. Porque Pedro experimentó algo parecido. Pedro, por miedo, también traicionó a su Señor. Pedro sabía lo que se siente cuando te decepcionas a ti mismo, cuando pretendes estar ahí dándolo todo por Jesús y después te das cuenta que solo eres un cobarde. ¿Te acuerdas de esa escena en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 15 al 17? Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Está hablando Juan de sí mismo. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: No lo soy, no sé de qué me estás hablando. Después, más adelante, el capítulo 21, versículo 14 al 17, Jesús habla con Pedro y le restaura. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así que si alguien sabe lo que se siente cuando te comportas de una forma tan cobarde, este era Pedro. Resulta que Pedro tomó a Marcos bajo sus alas y lo tomó como un discípulo, lo discipuló. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque lo dice Pedro. Y al final de su primera epístola, donde escribe a la iglesia de Roma, utiliza el nombre Babilonia para referirse a Roma. Mira, acompáñame allí a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, y el versículo 13 dice: La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Es un poco enigmático el por qué Pedro utiliza esa expresión, pero ¿a quién menciona ahí? Y Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos no era hijo biológico de Pedro, pero lo tomó como un hijo en la fe. Así que no cabe duda de que Marcos aceptó a Cristo mientras oía la predicación de Pedro, seguramente en la casa de su madre, y después de derrumbarse como un colaborador de Pablo y Bernabé, y huir como un cobarde y volver a la casa de su madre en Jerusalén, pues ahí fue Pedro quien Dios usó para restaurar a Marcos y devolverle la utilidad. Hay algo más todavía. El testimonio de la iglesia, el testimonio de la iglesia confirma que Pedro llegó a Roma a principios de la década del año 60 y ministró allí durante por lo menos un año. Es probable que llegara después del primer encarcelamiento de Pablo y que fuera ejecutado a manos de Nerón en el año 65 después de Cristo, un año o dos antes
del segundo encarcelamiento y ejecución de Pablo. Así que tanto Pablo como Pedro murieron por ahí cercanos en la misma época. Entonces probablemente Pablo estaba en un cuarto viaje misionero, viajando fuera de Roma durante esos años intermedios, no sabemos bien. En ese tiempo algunos dicen que Pablo llegó a España, aquí a Tarragona precisamente, ahí hay una escultura de Pablo y pretenden que él vino aquí. La verdad es que es un poco difícil de aceptar eso porque no hay ninguna evidencia histórica. Nos gustaría que hubiese venido aquí a España, pero no, seguramente no vino, ¿no? Pero Pedro sí que estuvo en Roma y no vino a España tampoco, Pedro, pero él estuvo en Roma, evidencias, justo pues cuando Pablo también estaba y los dos murieron allí, en la capital del imperio, predicando fielmente el Evangelio, pastoreando a los creyentes en Roma. También Pedro escribe sus dos epístolas a las iglesias de Asia Menor, y así por su referencia a Marcos, en este versículo que hemos leído, Marcos, mi hijo, saludan, sabemos que estaban juntos durante esa época. O sea, Pedro está escribiendo a los romanos y dice, y Marcos también os saluda, estaba con él, o sea, Marcos estaba con Pedro. Así que, qué bueno que es Dios, ¿no? Que ve nuestro corazón. Dios no ve nuestros fracasos, porque vamos a fallar muchas veces. Y Dios no está ahí para reprocharte cuando fallas y recriminarte. Dios está ahí para restituirte. Eso es lo que hizo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, me has traicionado, pero mira, cuento contigo para un trabajo importante. Te confío mis ovejas. ¿Te das cuenta? La bondad de Dios y la confianza que Dios nos deposita. Marcos falló, desertó, pero nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios no nos deja caídos y Dios no nos desecha. Él siempre nos va a levantar y siempre nos va a volver a dar otra oportunidad. Así que Marcos tuvo un inmenso privilegio de ser, por un lado, compañero de Pablo y por otro lado, discípulo de Pedro. Primero fue discípulo de Pedro y cuando él fue discipulado y estuvo preparado, se convirtió en un colaborador de Pablo. Falló en el campo de batalla, se retiró como un cobarde, pero sufrió la vergüenza y más adelante fue restaurado y se convirtió en un siervo de Dios útil y de grandísima bendición. Y bueno, y nos falta mencionar de Marcos que fue el escritor de un evangelio. El segundo evangelio no comienza así como los otros evangelios, ¿no? Lucas, por ejemplo, empieza diciendo yo, Lucas y tal, ¿no? Tuve el escribirte, oh amado Teófilo y tal, ¿no? Excelentísimo Teófilo. El evangelio de Marcos no lleva su nombre, no comienza mencionando su nombre, pero hay un testimonio unánime e inequívoco en la historia de la Iglesia que acredita su autoría a Marcos. O sea, no hay dudas de que Marcos fue el autor de este evangelio. El padre de la Iglesia primitiva, Papias, que vivió del año 70 al 155, explicó que el contenido del evangelio de Marcos llegó por la predicación de Pedro, lo cual es coherente con lo que sabemos de la amistad existente entre ellos. Este padre de la Iglesia escribió, y cito textualmente, esto aparece en el libro de Eusebio, Historia de la Iglesia, y dice textualmente: Marcos, como registrador de Pedro, escribió con minuciosidad, pero no en el orden en que Pedro recordaba las cosas que el Señor dijo o hizo, para que Marcos no errara en nada cuando escribía ciertas cosas tal y como él las había recordado, porque sólo tenía una intención, la de no dejar fuera nada de lo que había oído, y no falsificar nada
en ellas. Entonces, claro, piénsalo de una forma un poco lógica, ¿no? Tenemos 4 evangelios. Uno lo escribe Mateo, que es apóstol, el publicano, restaurado por Cristo. Tenemos a Lucas, es el único que no fue apóstol y que no conoció personalmente a Jesús, pero era necesario que un evangelio llevase esta seña, ¿no?, de un médico, un hombre culto que se preocupó de investigar y de entrevistar a todos los implicados en los acontecimientos. Y tenemos a Juan, el discípulo amado. Y uno se pregunta, ¿y Pedro por qué no escribió un evangelio? De los 12 fue uno de los más destacados. Bueno, pues no escribió Pedro un evangelio, pero colaboró, porque Marcos escribe el evangelio, pero ¿quién fue su fuente de información? Pedro. O sea, Pedro es por quien seguramente Marcos se convierte, y es quien hace de él como un padre, ya que el padre de Marcos no estaba. Entonces Pedro se convirtió como en su padre y en su maestro, y todo lo que Marcos ahora sabe para escribirlo en el Evangelio, Pedro se lo explicó. Ha sido su fuente de información. Justino Mártir, otro de los padres de la Iglesia que vivió del año 100 al 165, se refirió igualmente al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Padres de la Iglesia posteriores como Ireneo, Orígenes, Clemente de Alejandría también hicieron eco de la misma conclusión. El historiador de la Iglesia del siglo IV, Eusebio de Cesarea, vivió en el año 263 al 339, explica por qué escribió Marcos el Evangelio. Cito textualmente: una gran luz religiosa brilló en las mentes de los oyentes de Pedro, de tal forma que no estaban satisfechos con escucharlo una sola vez o con la enseñanza que no estaba escrita de la proclamación divina, sino que con todo tipo de exhortación le suplicaban a Marcos, cuyo evangelio aún existe, viendo que era seguidor de Pedro, que les dejara algo escrito de la enseñanza que les había dado verbalmente, y no cesaron hasta que le persuadieron de ello, y así se convirtió en la causa de la escritura llamada el Evangelio según Marcos. Y dicen que el apóstol, sabiendo por revelación del Espíritu que le fue dada lo que tenía que hacer, le agradó su celo y ratificó la escritura para que sirviera de estudio en las iglesias. Como explica este historiador Eusebio, basándose en la información que tenía disponible, fueron los primeros cristianos los que prevalecieron para que Marcos escribiera las enseñanzas de Pedro. Marcos entonces fue inspirado por el Espíritu Santo para lograr esa sagrada tarea, y el resultado ha sido preservado hasta nosotros en el día de hoy en el Nuevo Testamento con ese nombre, el Evangelio según San Marcos, pero evidentemente quien estaba detrás de todo eso también de una forma muy notable era el apóstol Pedro. El tema del Evangelio de Marcos se encuentra en medio de la historia de 16 capítulos. Es el evangelio más corto de los 4. Y si miras allí en el capítulo 8, versículo 29, ahí Marcos se preocupó en recoger la pregunta de Jesús y la respuesta de Pedro. Entonces Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Esa es la gran revelación que, como dice en otro evangelio, Jesús le dijo: mi Padre te lo ha revelado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y justo el capítulo 8 es el centro del evangelio, tiene 16 capítulos. Y esa confesión es ese pináculo del libro, es el centro de este libro. Los 8 capítulos primeros del Evangelio demuestran que Jesús es el Cristo en base a sus obras, sus milagros, sus palabras,
Los otros siguientes 8 capítulos que vienen a continuación tienen el centro en su muerte y en su resurrección. Pero todo gira alrededor de esta realidad teológica. El Señor Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que el Evangelio de Marcos, como libro evangelístico que es, todo lo que son los evangelios, tiene el mismo objetivo que el Evangelio de Juan, que quienes lo lean entiendan que Jesucristo es más que un hombre que caminó por este mundo. Era Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, como los otros 3, fueron escritos para que los pecadores puedan encontrar luz y puedan pasar de muerte a vida, puedan llegar a ser salvos. Esa es la misión, esa es la mayor tarea. Hay un versículo un pasaje que solo aparece aquí en este Evangelio de Marcos, en el que no sabemos a ciencia cierta si es Marcos o no, pero seguramente sí fue él, porque es el único evangelio en el que se aparece esta historia. ¿Y de qué historia estamos hablando? Bueno, pues es una historia peculiar, se encuentra aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 52, y aunque no dice el nombre, pero muchos coinciden en que este tuvo que ser Marcos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos justo en el arresto de Jesús, en ese momento en el que los discípulos huyeron unos por aquí, otros por allá. Y dice en el versículo Marcos 14, 51 y 52, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No dice nada más, no aparece en otros evangelios, solamente se menciona aquí. Entonces, siguiendo una lógica argumental, ¿no? de por qué aparece esto aquí, esta historia, quién era, etcétera, pues como la gran mayoría de maestros coinciden, pues seguramente está hablando de sí mismo. Recuerda, es el evangelio que lleva su nombre, la forma de hablar, cierto joven que le seguía, así como cuando Juan hablaba de sí mismo, pero lo hacía en tercera persona, no menciona su nombre, sino que él habla siempre, Juan, como una actitud de humildad, ¿no? Se refiere a sí mismo como, en algunas ocasiones, como el discípulo amado menciona. Entonces, bueno, Jesús ha sido apresado y resulta que hay un joven que lo está siguiendo y en medio de la confusión le agarran de sus ropas y él dice que dejando la sábana huyó. ¿Por qué? Bueno, vamos a situarnos un poco en la escena. No es uno de los 12 apóstoles, porque estos están identificados en todos estos pasajes. Es alguien que, alguno de esos discípulos, alguien que simpatiza con Jesús, alguien que sigue a Jesús de lejos. Y que es por la noche, seguro que estaba durmiendo, estaba en su cama, es un joven. Marcos aquí era joven. Y de pronto corre la voz rápido. Si la mamá de Marcos era creyente en ese momento ya, entendemos que en Jerusalén, siempre su casa estaba aquí en Jerusalén, seguro que ahí había más creyentes, y de pronto llega la noticia, oye, acaban de apresar a Jesús. Estaba en el Monte de los Olivos, ha venido una guardia y está pasando algo. Y entonces el joven Marcos, que estaba durmiendo desnudo, agarra la sábana, se la lían y se paró a vestirse y salió corriendo a ver qué estaba ocurriendo. Y dice que en el tumulto, en medio del tumulto de que ahí se lió, dice que alguien le dijo, tú, vas con Jesús, y le agarraron de la sábana y él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bueno, creemos que es Marcos por todas estas historias que estamos relacionando, ¿no? Creemos que
Jesús tuvo la última cena posiblemente en la casa de la familia de Marcos. No sabemos la ubicación exacta de la Santa Cena, la última cena, pero muchos maestros apuntan a que posiblemente fue ahí, en la casa de la familia de Marcos. Por eso en Hechos 12:12, cuando Pedro sale de la cárcel, ¿dónde fue? Directamente a la casa de la madre de Marcos, de María. Así que esta casa pues significaba algo, ¿no? Cuando Judas y el grupo llegó y hallaron que se habían ido, hubiera sido fácil para Judas el suponer que habían ido a Getsemaní, porque Jesús tenía la costumbre de ir allí. Así que Jesús salió de la cena, dice en Lucas 22:39, y habiendo salido se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Así que cuando Judas llega a la casa posiblemente de la familia de Marcos, y ve que ya no están ahí, que se han marchado, ¿por qué Judas sabía que tenía que ir a Getsemaní, al monte de los olivos? Lo hemos leído ahí en Lucas, porque solía hacer eso Jesús, irse a ese lugar. Así que cuando Judas y el grupo salieron a Getsemaní, nos podemos imaginar, ¿no?, que en la casa de Marcos se crea el alboroto. Oye, ¿qué está pasando? No sé, Judas va ahí con soldados, van a prender a Jesús, no sé, no sabemos exactamente, ¿no? Pero Juan está ahí que medio dormido, que no sé qué, y oye todo alboroto y se pone con la sábana y sale corriendo a ver qué estaba ocurriendo. Bueno, puede ser que sea Marcos, entre otras cosas porque nadie más lo menciona y porque esta historia está ahí en su evangelio. ¿Quién es ese joven? Tenemos casi toda seguridad que era Marcos. Así que si era Marcos, yo te dije al principio de este estudio que huyó 2 veces. La primera fue esta. La que mencionamos en primer lugar en realidad fue la segunda vez que huyó y fue en el viaje misionero, pero ya había huido una vez. Y fue esta noche cuando quiso ver qué pasaba con Jesús y alguien le agarró la sábana y huyó. Y esta vez no sé si fue más vergonzosa que la primera, porque en este caso huyó desnudo, corriendo desnudo. La primera, la vergüenza venía por otro motivo, no por la desnudez. Te voy a leer, para terminar, un párrafo de una predicación de Spurgeon que menciona este acontecimiento. Y terminamos. El espíritu modesto de Marcos parecía decir: amigo Pedro, mientras el Espíritu Santo me mueve, di a tu culpa y deja que se mantenga para el registro. Él también me constriñe a escribir mi historia como un tipo de prefacio, pues yo también, en mi loca y necia mente rápida, hubiera corrido, así como estaba desnudo, sobre la guardia para rescatar a mi Señor y amo. Sin embargo, a la primera vista de los duros legionarios, al primer vistazo de sus espadas, huí lejos, con miedo, con el corazón desfallecido y con el temor de que yo también fuera tomado bruscamente. Esto dijo Spurgeon, imaginando esa historia del joven Juan Marcos huyendo desnudo. Y con esto terminamos. Hemos llegado al final del estudio, hemos llegado al final de la vida de Marcos, así que el próximo día que volvamos a personajes de la Biblia buscaremos otro personaje. Pero ya nos despedimos, se nos ha pasado este tiempo, esta hora, así que mis queridos hermanos, si Dios quiere, mañana viernes nos volveremos a encontrar. Acordaos que los viernes es a las 6 de la tarde, 3 horas antes de lo habitual. Un abrazo muy fuerte, que el Señor os siga bendiciendo y que su palabra dé mucho fruto en tu vida. Hasta mañana.